tercera iglesia, ¿ya? En el mensaje, el capítulo 2, versículo 12 en adelante, ¿ya? Quiero invitarle para que los podamos leer juntos, aunque no nos escuchemos, pero lo leamos juntos en voz alta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿ya? Del 2 al 17. Ya hemos visto el mensaje para la iglesia de Éfeso, para Esmirna, y ahora nos toca Pérgamo, ¿ya? Juntos leamos ahí cada uno en su lugar, dice. En el nombre del Señor dice su palabra así. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo reciba. Dios bendiga la lectura de su palabra. Le invito para que podamos orar. Padre, hemos leído tu palabra. Suplicamos ahora el ministerio del Espíritu Santo para poder, Señor, entenderla, aplicarla, Señor, asesorar tu palabra y que tú nos muestres, Señor, cuál es tu propósito en este tiempo para cada uno de nosotros. Oramos por cada familia aquí representada, como también a mis hermanos que no están conectados, son los que están con problemas, con dificultades. Que usted, mi Señor Santo, les bendiga. Oramos con acción de gracias, Señor, pidiéndote por las comunicaciones, por las redes, que usted sea glorificando su nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le decía, entramos entonces a ver el estudio o de una mirada a la iglesia de Pérgamo. Si nosotros ponemos un poquito de atención, hay algo que se repite en las tres iglesias que hemos visto, ¿ya? El Señor dice, yo conozco tus obras. Fíjese que, como decíamos, Él habla de que Él conoce lo que hacemos, no lo que decimos, porque nosotros somos buenos para hablar, para prometer, pero muy pocas veces cumplimos lo que prometimos. Y aquí el Señor se refiere a lo que esta iglesia hace. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Cuando lee la palabra del Señor, cuando Pablo le habla a Timoteo, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces aquí, el que tiene esa palabra es el Señor. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que ver acá, mi hermano, que esta iglesia, ¿no es cierto?, al igual que las otras que hemos visto, tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Y lo vamos a ver a través de todas las iglesias que se mencionan acá en Apocalipsis. Entonces, lo primero que podemos sacar ahí en conclusión, mi hermano, es que no existe la iglesia perfecta. No existe la iglesia que tenga una sana doctrina 100%. ¿Por qué? Porque está el ser humano metido en su interpretación, ¿ya? Y eso lo hemos visto a través de la historia, ¿ya? Entonces, lo primero que estamos viendo aquí, mis hermanos, luego de decir eso, es que el que está hablando es el Señor. Y cuando habla alguien, ¿no es cierto? Un profeta, un apóstol, un maestro, un pastor, un predicador, lo que sea, uno puede tomar las cosas y decir, ah, tiene razón, no tiene razón. A lo mejor puede poner sus opiniones, como dice un hermano, para una opinión personal. Pero cuando el Señor habla, a uno le queda solamente una sola actitud: agachar la cabeza y decirle, sí, Señor, así es. No podemos rebatirle, no podemos interponer alguna queja, algún reclamo. No, eso no es así, no, porque es Él. El Señor tiene la palabra justa, verdadera y al alcance de todo, ¿ya? Fíjese que el Señor reconoce el trabajo de esta iglesia, y un trabajo que no tiene, mi hermano, un colchón podríamos decir, de seguridad, de confort. Dice, yo conozco tus obras, dice,
donde está y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad importante. Ahí vivía una de las autoridades romanas. Por lo tanto, recuerden cómo los romanos empezaron con la ideología de que César era Dios y que había que rendirle culto. Entonces, en esta ciudad de Pérgamo había un trono, un templo en el cual tenían que adorar todos a César como Dios. Y lo que le importaba a César es que a él lo adoraran como Dios, pero le daba lo mismo si además tenían otros dioses. Por lo tanto, las demás religiones, por así decirlo, no tenían problema en adorar un rato a César y después adorar sus propios dioses, Zeus, Júpiter, a todo lo que usted pueda imaginar, comprender. ¿Dónde está el problema? Entre los judíos y los cristianos. Y los judíos en esto, ¿no es cierto?, en alguna medida, como que dejaron un poco de lado su persecución a los cristianos, porque ellos también fueron perseguidos. También tenían la creencia en un Dios único y verdadero. Y los cristianos, ¿no es cierto?, agregaban el hecho de que para los cristianos Jesucristo era el único Señor. Y eso ha sido una diferencia tremenda con las demás religiones que habían ahí. Porque ellos decían que hacían muchos dioses, había muchos dioses. Recuerden que cuando Pablo fue a Atenas, ellos tenían tantas estatuas de dioses y había una que decía al Dios no conocido. ¿Ya? Entonces le daba más, uno menos. Pero los cristianos decían y confesaban y declaraban que Jesucristo era el Señor y el único Señor, y que los demás no eran señores, no eran dioses. Entonces, esto ya en confrontación directa con el Imperio Romano. Y es por eso que Juan está desterrado en la isla de Pasmo. Hay que recordar eso, esto que está desterrado y por causa del Evangelio. Entonces, pues el Señor conoce eso, lo que esta iglesia hace. Y sabe que el lugar donde la iglesia vive o está establecida es un lugar peligroso. ¿No le suena a usted a eso algo de lo que estamos viviendo ahora? ¿No le suena a usted el hecho de que la violencia, de tantas cosas que hay, hacen que la inseguridad también quiera entrar a las iglesias? Y nos da miedo todo. Tenemos temor de la oscuridad, tenemos temor de las calles solas, tenemos temor del tránsito, tenemos temor de tantas cosas. Es porque el enemigo quiere infundir miedo. ¿Ya? Y esta iglesia no tenía miedo, aun cuando está establecida, dice acá, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. ¿Sabe? No solamente era un lugar por así decirlo, de influencia del enemigo, no, que ahí él gobernaba. Y es una alusión directa que hace el apóstol Juan al templo de César. Porque recuerden que los demás dioses se juntaban ahí entre ellos y hasta ahí nomás llegaba a ellos. Pero en cambio, cuando adoraban a César, el que no adoraba sufría la represión de las fuerzas romanas. Y eso era bastante peligroso. ¿Ya? Dice, y una de las cosas grandes que Dios le reconoce a esta iglesia, dice, retienes mi nombre. ¿Qué significa retener el nombre? Confesar que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Eh, Hay personas que siendo cristianas, sea católica, evangélica, protestante, cualquier religión, pero cristianos, que reconocen a Cristo como Señor y Salvador, de repente, por X razones, quieren ingresar a la religión judía, quieren convertirse en judíos y hacen todos sus procedimientos, por así decirlo, y llega el momento en que ellos se van a unir. Pero una de las cosas que tienen que hacer ellos para poder unirse a esa confesión es renegar de Jesucristo, es renunciar a Jesucristo. Es decir, que no quieren saber nada de Jesús. Y hermano, y en esos tiempos, ¿no es cierto?, los hermanos eran obligados a confesar que César era el Señor. Y si no confesaban eso, ¿no es cierto?, sufrían lo que está, lo menos lo que está el apóstol Juan, sufrían el destierro, le quitaban sus bienes. Pero hubo un caso especial de un hermano, el hermano Antipas, ¿ya?, que él se negó a confesar que César era el Señor. Y cuando le conminaron, ¿no es cierto?, bajo pena de muerte, él no aceptó. Pues retienes mi nombre, y aún dice en los tiempos, ¿ya?, en que Antipas, mi testigo fiel, ¿no es cierto?, fue, dice, muerto entre vosotros
Y ahora le pone donde mora Satanás. Recuerden que Pablo, cuando habla del trabajo de la iglesia, de la actitud de la iglesia, de nuestro medio ambiente en el cual vivimos, dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por eso nos insta a que tenemos que tomar, dice, toda la armadura de Dios. Y eso cada vez, hermano, hermana, es más apremiante porque los tiempos van siendo más difíciles y siendo más cortos. Y vienen más problemas, vienen más dificultades, vienen más pérdidas, vienen más enfermedades, lo que sea. Entonces es necesario estar preparado. Y la armadura es para pelear. Generalmente cuando sufre una pérdida, la primera tendencia es abandonarse, desanimarse, deprimirse. Pero la Biblia nos enseña que no es así, que no deben ser así. Lo que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, ¿ya? Y ya dice, para que estemos luchando en contra de estas huestes. Y habiendo acabado el día, dice estar firmes, vale decir, una actitud de lucha, de seguir adelante, ¿ya? Fíjese que es una iglesia que trabaja y que está en un lugar peligroso. Es una iglesia que trabaja y está en una situación delicada. Es una iglesia valiente. Es una iglesia que no tiene miedo de hacer la obra del Señor, aun cuando pueda sufrir alguna pérdida. Pero fíjese que eso dice, pero, ya hemos dicho que el pero en alguna medida como que borra todo lo anterior. Es el, tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, no existe la iglesia perfecta. No existe la iglesia 100% pura en esta tierra. Esta iglesia fiel, esta iglesia valiente, aún en su seno, mantenía algunas doctrinas o enseñanzas que no eran bíblicas, ¿ya? Y pone, por ejemplo, aquí dice, los que tienen la doctrina, o sea, enseñanza, hay una enseñanza ahí en la iglesia que está siendo difundida y aceptada por los hermanos, la enseñanza de Balaam. Recuerden cuando salió Israel de Egipto, ¿ya? Pasó por la tierra de ahí y vino por la tierra extranjera, y el rey le dice a este profeta que maldiga a este pueblo, al pueblo de Israel. Pero él no quiso, y tuvo que bendecirlo. Pero ¿sabes cómo lograron que el pueblo de Israel se corrompiera o se apartara de Dios? Invitándolo a sus fiestas, invitándolo a sus celebraciones. Y sus fiestas y celebraciones eran culto a Baal. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que antes del culto, ellos lo que hacían era compartir la carne, un asado, con sus bebidas, con su licor, y eso hacía que los judíos perdieran la sensatez, perdieran la sobriedad, y al final terminaban adorando a Baal, el dios de los fenicios. Y eso es lo que está, esa era la enseñanza que estaba entrando en la iglesia. Y una enseñanza que hasta el día de hoy hay, cuando decimos que da lo mismo, esto, aquello, que al final lo que importa es la fe. No, pero la iglesia tiene que ser capaz de mantener la fe y apegarse a la doctrina que está establecida en la palabra del Señor. Y lo que es pecado, es pecado. Lo que es idolatría, es idolatría. Y no cambiarle el nombre, no cambiarle, no maquillar las cosas. ¿Ya? A veces decimos que la idolatría lo hablamos como que es cultural. La fornicación, como habla acá, ¿no es cierto? Decimos que, bueno, los tiempos de ahora no son como los tiempos antiguos. Pero la Biblia no ha cambiado, porque el corazón del ser humano no ha cambiado. Y esa doctrina, como le decía, que está en esos tiempos, está entrando en la iglesia, y el Señor le dice a la iglesia que es algo que Él no tolera. Dice, tengo contra ti unas pocas cosas que retiene. ¿Ya? ¿Ya? Y también tienen, dice otros más, a los que tienen la enseñanza de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿En qué consistía esta enseñanza, esta doctrina de los nicolaitas? Era una doctrina que decía que el universo estaba compuesto de materia y espíritu. Y lo único que era importante, lo único que era valioso era el espíritu, que la carne no tenía ninguna importancia.
porque estaba destinada a morir, a corromperse, a desaparecer, más el espíritu iba a perseverar por todos los tiempos. Por lo tanto, lo que había que hacer era preocuparse del espíritu. Y esto tenía dos cosas, dos consecuencias, que con la materia, ¿cierto? Que dentro de la materia está el cuerpo, se podía hacer lo que quisiera, porque no tenía importancia. Entonces estaba por un lado el autosacrificio, ¿ya?, de flagelar el cuerpo, y lo otro, ¿no es cierto?, es dar rienda suelta a los instintos que tiene el ser humano. Así que no importaba qué clase de aberración o perversión pudieran cometer, total, el cuerpo no tenía importancia. Y fíjese que esa enseñanza estaba en la iglesia de Pérgamo. Y el Señor dice que esa enseñanza, o esa doctrina, Él la aborrece. Se fija cómo el Señor, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nos ama, si bien es cierto, de su vida por nosotros, si bien es cierto, envió al Espíritu Santo a morar en nosotros, pero Él, ¿no es cierto?, sigue siendo fiel a sus principios, sigue siendo fiel a lo que Él es. Él es santo, es Dios santo, 3 veces santo, 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 Señor Jehová de los ejércitos, dice el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia tiene que cultivar, tiene que dirigirse, tiene que ir en pos de lo que es la santidad. Independiente de que los tiempos ahora, ¿cierto?, califiquen algunas cosas como algo normal, como algo que no tiene importancia. Fíjese que esta doctrina es tan antigua que cuando la iglesia comenzó, también empezó a florecer. Y cuando nosotros hablamos de iglesia, nos preguntamos, ¿quién es la iglesia? Y nosotros decimos, nosotros somos la iglesia. Entonces a nosotros se nos dirige. Pero como decimos nosotros aquí en Arica, nosotros es mucha gente, entonces se refiere a mí y se refiere a usted. O sea, soy yo el que tengo ahora que ponerme aquí en las manos, en la presencia del Señor. No mirar para el lado, porque cuando yo miro para el lado, ¿no es cierto?, encuentro falla y defecto en todo lo demás. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere y espera es que cada uno de nosotros pueda presentarse delante del Señor y estar a cuentas con Él. Los demás, ¿no es cierto, hermano? Cada uno dará cuenta al Señor de sí. Entonces, debemos entonces tener cuidado con esto. Es triste, hermano, escuchar, ¿no es cierto?, a veces de hermanas, de hermanos, cuando hay jovencitos que están empezando el tema del pololeo, del noviazgo, le dicen que no se casen, que mejor convivan. Cuando la Biblia dice, y está establecido por Dios, que Dios creó el matrimonio, honroso sea de todos el matrimonio, pero el fornicario adulto lo juzgará Dios. Entonces, hay que tener cuidado con el consejo que damos a las nuevas juventudes. La Biblia no es antigua, la Biblia no está pasada de moda, la Biblia es real y verdadera. Y si queremos un mejor porvenir para nuestros hijos, para nuestros nietos, tenemos que empezar, mi hermano, a tomar lo que dice la palabra del Señor. La santidad, dice, conviene a tu casa. Y nuevamente vuelvo a repetir, hermano, no es para peinar para el lado, para ver qué es lo que hace el hermano, la hermana, miren qué es eso, no, es para que cada uno se presente delante de Dios. Como decía el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, probados si estás en fe, a menos que estés reprobado, decía. Y el salmista David decía, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque es muy fácil, hermano, equivocarse. La línea es muy delgada de repente. Muchas veces nos convertimos, hermano, en personas permisivas o si no en personas que condenan. Y esa no es la idea. La idea que está hablando aquí el Señor, ¿no es cierto?, es que Él es el que aborrece nuestras cosas y Él es el único que puede hacer las cosas nuevas. Entonces tenemos la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que está ubicada en una localidad muy importante, en una autoridad romana muy fuerte, y también donde hay también un culto al emperador. Pero aún así, mis hermanos trabajan, aún así hacen la obra, lo que tienen que hacer, aún en un ambiente peligroso, aún en un ambiente difícil, ellos no están en comodidad. Pero aún así, el Señor ve esta enseñanza, estas dos enseñanzas que están entrando en la iglesia. Y ese es el cuidado que uno tiene que tener. ¿Ya? Una muralla no se cae o comienza a caerse, ¿no es cierto?, cuando todo se derrumba, cuando un ladrillo comienza a debilitarse.
Por eso es importante, hermano, por eso el Señor dice que Él tiene la espada aguda de dos filos. Y eso el Señor no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Su palabra no va a cambiar. No es que nosotros adaptemos la palabra de Dios a nuestra situación, a nuestros tiempos, como dicen ahora. No es que tenemos que adaptar nosotros a lo que dice la palabra de Dios. Así dice el Señor su palabra, que la palabra que Él envía no va a volver a ver vacía. Y pone el ejemplo del agua, ¿ya? Que el agua sale, cae, después no sé, se evapora y luego cae en forma de agua o de nieve y riega toda la tierra. Y dice él que así va a ser su palabra, que va a ser todo aquello para el cual el Señor le envió. Y su palabra es la que ha de juzgarnos, su palabra es la que ha de condenar al mundo. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Por la palabra de Dios somos sustentados. Y por la palabra de Dios un día también vamos a ser puestos en la balanza. No por lo que decimos, sino como dice acá, por las obras que nosotros hemos hecho. Entonces, tener cuidado, hermano, con los comentarios y las enseñanzas modernas que puedan haber, modernas entre comillas, porque ya vemos que no son tan modernas lo que son de este tiempo. Si aún es más, y vemos la historia de Noé, y en esos tiempos estaba igual o peor la cosa. Por tanto, dice el Señor, después de esto, cuando vemos, arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar de forma de pensar, es cambiar de forma de ver las cosas, es reconocer que estamos equivocados, dar un giro en 180 grados y comenzar ahora, ¿no es cierto?, a seguir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Porque, dice el Señor, pues, arrepiéntete. Si no nos arrepentimos, dice, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Se fija cómo es la palabra de Dios la que tiene que hacer o hace toda la tarea? Y la palabra de Dios, esto no cambia, es la misma hoy, ayer y por los siglos. Fíjese que luego dice también, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es solamente el mensaje para la iglesia de Pérgamo, no es solamente el mensaje para la iglesia de esos tiempos, no es que es el mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Porque si nosotros vemos esos tiempos de antes, son iguales a los tiempos que estamos viviendo. Hay muchas iglesias que viven, que tienen su ministerio en lugares difíciles. De hecho, nosotros estamos en un lugar difícil. Estamos en una situación de inseguridad. Pero aún así hay un pequeño trabajo. Por lo tanto, la tarea, ¿no es cierto?, es analizar el compromiso que cada uno tiene con el Señor. Y nuevamente se repite, al que venciere. Y nuevamente, hermano, eso nos indica que la vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana, ¿no es cierto?, no es algo de que tenemos que aprender algo de memoria. La vida cristiana es una lucha. La vida cristiana, hermano, es una pelea, es una batalla. La vida cristiana, mi hermano, es una vida llena de dificultades, llena de problemas. ¿Por qué? Porque como decíamos, ¿cierto?, como dice la palabra, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y mientras estemos en el mundo, vamos a tener aflicción. Y también la palabra nos dice que nosotros no tenemos que amar las cosas de este mundo. Y dice además que si uno ama las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Y cuáles son las cosas de este mundo? Eso habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne. ¿Se fija? Los deseos que hay en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que anhelamos nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra vista? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? El Señor siempre nos dice en la palabra, su palabra, puesto los ojos en Jesús. ¿Saben que cuando lee la historia de Abraham, hermano, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó? Él era un idólatra. No sabía, no conocía a Dios. Pero Dios le dijo, sal de tu casa, sal de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esa fue toda la instrucción que recibió de parte de Dios. Dios no le dijo, mira, vas a salir ahora, vas a llegar a tal parte, en 2 años más vas a llegar a otro lado, y en 3 o 5 años más vas a llegar a esta dirección y ahí te vas a establecer. No, toda su vida Abraham vivió en carpas. Toda su vida Abraham fue errante, fue literalmente un gitano. Cuando nosotros vemos que él salió con su sobrino Lot y pasaron cerca de Sodoma, Abraham, como sabía que Dios le había llamado y tenía ese llamado en su corazón, él tenía su mirada puesta en otras cosas.
Abraham tenía su mirada puesta, y dice que en la ciudad que estaba por venir, en la Jerusalén celestial, por así decirlo, en lo que Dios le había prometido, la ciudad construida por Dios. Por lo tanto, él se consideraba como extranjero, como peregrino, por eso andaba en carpa. Pero Lot, que lo que siguió al comienzo, después que fueron bendecidos, él se fue acercando cada vez más a Sodoma y Gomorra. A tal punto que él fue un personaje ilustre, respetable de Sodoma. Y cuando los ángeles van ahí para ejecutar el juicio de Dios, la gente no le escuchó. Y el Lot tuvo que salir literalmente con lo opuesto. Y su mujer, que también era una mujer respetable en Sodoma, cuando van saliendo, la instrucción que dicen es que recibieron es que no tenían que mirar atrás, tenían que seguir hacia adelante. Pero la mujer de Lot, ella iba subiendo y de repente, como su corazón estaba en Sodoma, ella miró para atrás. Dice la Biblia que quedó al instante convertida en estatua de sal. ¿Por qué miró para atrás? Porque ella amaba esa ciudad, amaba esa forma de vivir que tenía, una forma cómoda, una forma llena de regalías, de lujo, de vida social, de fiesta, de banquete, etc. Pero no era el propósito de Dios, ese. Entonces, ahí vemos el ejemplo, hermanos, cuando uno ama las cosas del mundo, su corazón está en las cosas de este mundo, en los deseos de los ojos, qué es lo que uno quiere ver, los deseos de la carne, qué es lo que me agrada. ¿No? Por eso dice que cuando habla la palabra en el Apocalipsis nos insta a vencer, dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, habla de batalla, ¿no es cierto? Dice, le daré a comer del maná escondido. Hace referencia ahí cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasaron por el desierto, no había qué comer y reclamaron. De hecho, en varias oportunidades querían volver a Egipto, echaban de menos los ajos, los puerros, la cebolla, todas esas cosas. Y Dios le envía en la mañana un rocío que cae unas cosas como pequeños, como escarchas, que se va juntando, que eran como hojuelas, y se las juntan, y es el maná, y con eso se alimentaban. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor, que al que venciera, aquel que se esfuerza, al que lucha, al que batalla, le daré a comer del maná que él tiene con Dios. La provisión para la vida está en el Señor. La provisión para la que nosotros necesitamos, los planes, nuestro proyecto, está escondida en las manos de Dios. Por eso dice aquí, tenemos que poner los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, poner la mira, dice, en las cosas de arriba. Hoy día vemos una iglesia que tiene gran parte de su mirada en las cosas de este mundo. Nos agradan las cosas de este mundo. Y eso es lo que dice acá el Señor, que tenemos que despegarnos de eso y tenemos que luchar, y el Señor nos va a dar a comer de ese maná escondido. Y le dice que le da una piedrecita blanca, que es sinónimo de pureza, que es sinónimo de santidad, ¿ya? Que es sinónimo de bendición. Y en la piedrecita blanca ese un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Él nos habla del llamado de Dios. Fíjese usted cuando Dios va a sacar eh, la generación que va a implementar o va a dar origen al pueblo de Israel, él coge un hombre llamado Jacob. Hayan dos, Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Pero el Señor es que escogió a Jacob. Y una de las características que tenía Jacob era que era tramposo. Era bueno para el negocio, por así decirlo. Engañó a su hermano, engañó a su padre, tuvo que salir huyendo. Después hizo juegos medio tenebrosos con su suegro Labán. Al final regresa. Pero hay un instante en que se encuentra con el Señor. ¿Ya? Y aparece un ángel y comienza a luchar con él. Y es tanto ¿cierto? Esa lucha que él tiene ahí, que están toda la noche. Y el ángel dice, suéltame, porque ya viene, está amaneciendo el sol. Y el Señor, el ángel, perdón, Jacob le dice, no te dejaré si no me bendice. Y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob, que significa suplantador, engañador, mentiroso, tramposo. No se llamará más tu nombre Jacob, sino
Israel. Y hay dos cosas, además. El nombre, ahora, ¿cierto?, tiene otro significado, que significa príncipe, una persona importante. Entonces, cuando Dios toma ahora a Jacob para la tarea que él tiene que hacer, le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. Hay otro caso más. ¿Se acuerda usted? Abraham, el mismo que estábamos hablando recién. Abraham tenía 75 años, su mujer unos 65, me imagino, pero no tenían hijos. A esa edad era imposible que concibieran. Y Dios le da una promesa. Y dije que la promesa de que va a tener un hijo, cuando Sara, la mujer, escucha, y ella se ríe. Y Dios le dice, ¿por qué te río? No, no me reí. Bueno, pues cuando te reíste, el nombre del niño va a ser Isaac, que significa risa. Pero lo que hace Dios con Abraham, le cambia el nombre, le pone Abraham. ¿Ya? Abraham sin H significa padre enaltecido. Y cuando la gente lo saludaba, decía padre enaltecido. Pero ahora que Dios le cambia el nombre, cuando le digan padre enaltecido o Abraham, él dice, no, ya no me llamo Abraham, me llamo Abraham. Ahora, de aquí en adelante, tiene que decirme Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Padre de multitudes. Dos cosas, vemos cómo Dios le cambia el nombre porque va a tener un nuevo propósito para su vida. Y eso es lo que está diciendo aquí en el Apocalipsis, el que venciere, al que se esfuerza, a pesar de las pérdidas, a pesar por decir, del desprecio de este mundo, a pesar, hermano, de ir contra la corriente. Él nos da un nombre nuevo, y ese nombre solamente usted lo conoce. Dice, ninguno lo conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué es aquella, hermano, esa sensación que usted tiene cuando hace dentro de su ministerio algo que agrada al Señor? Cuando hace dentro de lo pequeño que puede hacer usted en la oración, pero lo hace para la honra y gloria del Señor. Ahí hay una alegría, ahí como dicen los hermanos, hay un gozo. Y ese gozo, esa alegría, es porque se está haciendo algo que está de acuerdo al nuevo nombre que el Señor nos ha colocado. Eso es lo que está diciendo acá, al que venciere le daré un nuevo nombre, ¿ya? El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todos nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios. Todos nosotros hemos recibido un don de parte de Dios. Todos nosotros hemos recibido una misión de parte de Dios. Todos nosotros, hermanos, hemos recibido un tiempo de parte de Dios. Y la urgencia, el llamado de estos tiempos es ocupar ese llamado, ocupar esos dones, ocupar ese tiempo en la misión que Dios nos ha encomendado. No esperar que el hermano del lado se levante con nosotros. Nosotros somos buenos para decir aquí lo que hace falta es esto, que deberíamos hacer aquello, deberíamos hacer esto. Por ejemplo, de oración, deberíamos hacer aquí, deberíamos hacer allá. Pero el Señor cuando habla de oración dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O no dice, llama a tu vecino, a tu vecina, junta a todos tus amigos y comienza a orar. No, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Porque la oración, más que un petitorio, más que un pliego de peticiones al Señor, más que una cantidad de plegarias que podamos hacer al Señor, es un tiempo de comunión con el Señor, es un tiempo de intimidad con el Señor. Y ahí nos presentamos, no tanto para presentar nuestras quejas, nuestros proyectos, nuestras peticiones, sino para recibir del Señor las instrucciones para la tarea que Él nos ha encomendado. Dios sigue siendo activo, Dios sigue siendo el dueño, Dios sigue siendo el jefe, Dios sigue estando al control, Dios sigue dirigiendo las marchas de los universos, Dios sigue dirigiendo la marcha de esta tierra, de los gobiernos, Dios sigue dirigiendo las marchas de las congregaciones, también sigue dirigiendo las marchas de sus hijos en forma personal. Es tan grande la soberanía, el conocimiento de Dios que le alcanza tiempo para todo. Por eso mora en nosotros, mora, es que vive en nosotros. Por tanto, hay tiempo de la oración en el cual nosotros estamos, es para tener esa comunión con Él y empezar ahí, desde allí,
el Señor nos va a guiar. Si hay que juntarse, Él va a poner en el corazón de otra persona el deseo de juntarse, el abrir las puertas y cerrar las puertas. Pero como decíamos, hermano, la iglesia, esta iglesia de Pérgamo, es una iglesia muy actual. Es una iglesia que está en las mismas condiciones en que están muchas congregaciones en el día de hoy. Están en lugares difíciles, pero van a seguir trabajando. Y aún así siguen adelante. Pero no son cuidadosas o no somos cuidadosos a veces en la enseñanza que se imparte, en la doctrina que hay. Y la doctrina no está en los labios, sino que está en la vida. Y el llamado al Señor cuando está la doctrina de la liviandad en las cosas de Dios, de la liviandad en la pureza, Señor, el llamado al Señor es para el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es dolor en el corazón por lo que se ha hecho y una decisión de cambiar, una decisión de ya no permitir o de no seguir haciendo algo que desagrada al Señor. Y eso, hermano, trae una luz. No es que usted lo va a decidir, yo lo voy a decidir, y de aquí en adelante todos van a aplaudir, al contrario. Pues vamos a ser catalogados de retrógrado, de pasados de moda, de tantas cosas, tantas cosas. Por eso dice al que venciere. Y si somos obedientes, el Señor nos va a dar esa bendición de tener ese alimento espiritual. ¿Se acuerdan con ustedes cuando el Señor estaba ahí en, en la tierra de Israel al mediodía y encontró una mujer samaritana junto al pozo de Jacob? Si yo estaba cansado, y le dice a la mujer, dame de beber. Y usted sabe lo que la historia sigue diciendo. Como tú, le dice, siendo judío, me das a mí, que soy samaritana, me pide. Y la Biblia, y nos enseña cuál es el propósito del Señor, cansado, pero aún así nos da el ejemplo que hay que seguir trabajando. Y cuando llegan los discípulos, primero se sorprenden de lo que está conversando con una mujer, pero nadie dice nada. Y ellos habían ido a comer, a comprar algo para comer, para que el maestro pudiera comer. Pero el Señor dice, yo tengo una comida, otra comida. O sea, lo que está diciendo el Señor que lo que está haciendo Dios está bien, pero que el hacer o cumplir la misión que Dios le ha encomendado, para él era el alimento ese que sustentaba su alma y podía seguir adelante, a pesar del desaliento, a pesar de las incomodidades, a pesar de la enemistad de los judíos, a pesar de la oposición. Él tenía ese alimento que era el gozo de haber entregado la palabra del Señor, el mensaje de Dios, a un alma que lo necesitaba. Y así, hermano, es también el llamado para nosotros. Si somos vencedores, no en el sentido, hermano, de cuando se habla de vencedores, muchas veces se piensa de aquella gente que pasa arrastrando y avasallando con todo, no. Acá habla del vencedor que ha batallado, del vencedor que ha luchado, del vencedor que ha peleado y se cayó y se tiene que volver a levantar, pero el vencedor que persevera, que sigue adelante, no aquel que va gritando, no, sino aquel que se enfrenta al enemigo. Hay lucha, hay batallas, hay heridas, pero aunque está en el suelo, no se queda postrado en el suelo, no, que pide perdón al Señor y se levanta. Es al que venciere, dice el Señor. Es una buena, hermano, ilustración de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pérgamo, ¿no es cierto?, siguió ahí. Pérgamo siguió con su tradición, pero los hermanos que vencieron están ahora comiendo maná celestial y con ese nombre que el Señor, ese nuevo nombre que el Señor les dio a cada uno de ellos, que también es la promesa para cada uno de nosotros. Mis hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga, muchas bendiciones en lo que resta de la semana. Teníamos un aviso, teníamos por ahí presupuestada una sesión administrativa, pero justo ese sábado está la sesión, o sea, la asociación de hermanas, ¿ya? Entonces, no se va a poder hacer ese sábado. El sábado siguiente está la asociación de iglesias, ¿ya? El sábado, digamos, por lo menos tenemos que ir 6 hermanos mensajeros. Así que lo que vamos a hacer este domingo es nombrar a esos 6 mensajeros para que podamos estar debidamente representados allá. Así que perdón, el domingo que sigue, porque este domingo recuerden que no hay reunión porque hay elecciones.
Este domingo no hay reunión, no hay escuela dominical ni culto. Por favor, repítalo y recuérdalo y compártelo con los demás hermanos. Ya no hace cosa que alguien llegue ahí el domingo y no encuentre todo cerrado y tengamos alguna dificultad, ¿ya? Y es porque el lugar del frente es el lugar de votación, ¿no es cierto? Y para evitar cualquier contratiempo, siempre se ha decidido de esa manera. Que el Señor les bendiga, les ayude y nos vemos en una próxima oportunidad, si el Señor así lo dispone. Muchas bendiciones, hermano Yacim, que el Señor les siga bendiciendo.